Hola mi gente bella, hola mi gente hermosa, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme y darme el permiso de entrar a sus hogares. De verdad que para mí es un honor, es un privilegio, de verdad, que ustedes me apoyen, que me den ese cariño. Así es de que gracias y bienvenidos. Quiero invitar a una persona muy especial para mí, es mi hermano menor, el Chocoyotito, como le llaman. Así es de que quiero darle la introducción a él porque quiero que se presente y que les diga un poquito de lo que él quiere hacer, de un ministerio que él ha hecho desde hace 30 años, 2 años después que yo vine a los pies de Cristo. Él se convirtió y él sí tomó todavía más en serio las cosas, y él ahora está en Anaheim. Ahorita les va a dar la información. Así es de que yo quiero tomar ese momento especial, de verdad, de darle la bienvenida, porque de verdad que hay mucho agradecimiento de mi parte para él, porque de todo lo que yo he aprendido y de todo lo que soy, de verdad que ha sido por su ejemplo, por ese amor a Dios, y eso yo lo he pues atesorado en mi corazón, y estoy muy feliz, y de verdad que por el cariño que le tengo a ustedes también, quisiera los que quieran, los que de verdad estén interesados en espiritualidad, en aprender de muchos tópicos, de muchas de preguntas y respuestas, quiero que mi hermano Manuel González les dé un poquito de lo que queremos hacerle. Les quiero introducir el canal que se llama Hablando con la Verdad. Así es de que los voy a dejar con él para que él se exprese, y le doy la bienvenida a mi hermanito, el pastor Manuel González. Así es de que, hermanito, pásale. Gracias. Pues muchas gracias a todos los seguidores de Vida con Leticia. Como ya lo dijo Leticia, yo soy el pastor Manuel González, y estamos a cargo de un ministerio aquí en la ciudad de Cypress, California. Originalmente nuestro ministerio comenzó en la ciudad de Buena Park muchos años atrás, en 1999, y a través de los años pues, nos hemos dedicado primordialmente a hablar con la verdad, y es por eso que nuestro canal surgió con esa idea de comunicar la verdad, de hablar con la verdad, de enseñar la verdad, y por supuesto de esa manera beneficiar a muchos, no solamente en su vida espiritual, sino en otras áreas de su vida. Y nuestro ministerio se ha dedicado especialmente a eso, a enfocar la verdad de la palabra de Dios y aplicarla a las diferentes áreas de nuestra vida, ya sea la familia, ya sea las finanzas, ya sea la salud, ya sea a la sociedad en la que vivimos. Dios en su palabra nos da consejos ilimitados de cómo nosotros podemos hacer bien y llevar una vida sana, llevar una vida saludable, llevar una vida estable, fundados en su palabra, sin salirnos de ningún contexto, sino fundados en su palabra. Así que para mí es una gran bendición la oportunidad que me está dando a nuestra hermana Leticia y mi hermana Leticia en la carne, de poder de alguna manera interactuar también con sus seguidores, y lo quiero hacer con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho aprecio, porque sé que sus seguidores de ella, pues obviamente tal vez muchos de ellos también nos empiecen a seguir a nosotros, porque queremos nosotros de alguna manera beneficiarlos, introduciéndoles con muchos tópicos, muchos temas que vamos a tratar en los diferentes videos que queremos publicar, que queremos presentar, y queremos que usted también los escuche. Así que nuestro ministerio está dedicado tenemos un ministerio como iglesia aquí en la ciudad de Cypress. Nos reunimos cada domingo a las 11 de la mañana para tener un servicio de adoración. Si usted vive en el área, si usted algún día visita el área, pues estamos ubicados en el 6143 de la Ball Road, aquí en la ciudad de Cypress, California. El código postal es 90630, y si algún día nos quiere llamar, también tenemos un número de oficina que es el 714-523-110. ¿Okay? Así que la información va a estar en los videos que vamos a publicar también, por si usted no lo pudo tomar. Pero para nosotros de verdad es un honor, es una gran alegría poder de alguna manera interactuar con el canal de Vida con Leticia, porque sabemos que tiene muchos seguidores, que Leticia ha hecho un excelente trabajo en comunicar lo suyo, ¿verdad? Que es alentar a las personas a vivir una vida saludable,
una vida donde se pueda disfrutar de la comida, porque eso sí, se disfruta mucho la comida allí, porque ella es una experta en eso. Así que pues nos da una gran alegría, la verdad, y esperamos que de verdad podamos ser una gran bendición para su vida. Que ese es el propósito de nuestro canal es enriquecer de conocimiento, de sabiduría, no nuestra necesariamente, sino de lo que Dios nos dice y nos instruye en su palabra. 2000 años atrás, un prominente gobernador de Judea le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y nosotros, basados en la palabra de Dios, hemos descubierto que esa verdad está escrita en ese maravilloso libro llamado la Biblia y también personificada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a Él o vamos a su palabra, nosotros podemos conocer la verdad. Y hay muchos beneficios sobre ello, pues el principal de ellos es de que la verdad nos hace libre de prejuicios, nos hace libre de ignorancias, nos hace libre de mala información, malos conceptos, malas ideas, malas ideologías, que a veces no necesariamente son malas, pero a veces van en contra de lo que ha establecido Dios. Pero queremos siempre con respeto, con mucho amor, con mucho cariño, comunicarles simplemente lo que dice la verdad, ¿verdad? Ese es el fundamento, esa es la idea de nuestro canal. Así que, Leticia, estamos muy contentos de participar con tu público, por así decirlo, con tus seguidores, y ojalá que de verdad formemos una bonita familia, una familia que sobre todo promueva la unidad, promueva el amor y promueva el conocimiento de la verdad, tal como el Señor Jesucristo lo quiere y lo ha querido siempre. Así que les damos la bienvenida nuevamente a nuestro canal Hablando con la Verdad. Vamos a hacer mucha publicación, así que estén pendientes y pues nos da un gran ánimo de estar aquí con Leticia. Gracias, de verdad que me da mucho gusto. Pues como ven, les vamos a dar un poquito nada más un video tratándose especialmente acerca de algo polémico que pasó con el pastor MacArthur, sino darles un comienzo de que puedan ver ese video. No es que defienda a uno, sino puedas hablar del tema, de lo que está pasando y tú puedas aprender. Así es de que de verdad que le damos la bienvenida a todos, a aquellos que quieran transportarse al canal de él. Ahí va él a hablar acerca de la verdad, de la Biblia. Yo hablo de comida, yo hablo de la vida, de la salud, de cómo vivir una vida espiritual, ¿verdad? Pero en sí él se va a enfocar en más espiritualidad. Y como dice el dicho, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. Yo no le puedo decir cómo preparar un mole porque lo voy a enfermar a lo mejor, ¿verdad? Lo mío es lo que dice la verdad. Hemos estado estudiando las Escrituras por muchos años, casi 30 años. Soy maestro también de un seminario, doy varias conferencias en diferentes lugares. Me gusta adentrarme también en la consejería, especialmente la consejería matrimonial y familiar. Así que, por así decirlo, tengo un poquito de práctica en esas áreas, así que lo mío va a ser eso. Y como dijo ella, vamos a darles una pequeña introducción de los asuntos que vamos a tratar, porque la iglesia no está limitada solamente a hablar de los asuntos espirituales y religiosos. El contexto de la Biblia es un libro que puede hablar tranquilamente de cualquier tema que nos concierna en nuestra sociedad hoy: política, finanzas, salud, matrimonio, hijos, relaciones personales, de todo, ¿verdad? Yo siempre he sido de aquellos que promueven que la Biblia puede hablar de cualquier tema que usted quiera: sexo, dinero, amor, desacuerdos, conflictos, controversias. Todo está en la palabra de Dios, y cuando nosotros nos basamos en ella, creo que podemos tener una muy buena estabilidad en cuanto a nuestra vida en todas las áreas. Así que esta pequeña probadita que les vamos a dar es una manera de hacerles ver por dónde más o menos vamos nosotros, qué línea tomamos en cuanto a asuntos como que ha sido muy controversial, de abrir o no abrir las iglesias, de por qué o por qué no, de cuáles son los puntos de vista y las ideas que se han tenido, cuáles son los conflictos y todo eso. Así que esperamos realmente que sea simplemente de información. No queremos que usted tome una posición solo basada en lo que nosotros decimos, sino que usted escuche, analice y haga su decisión. Amén. Okay. Pues
gracias, bienvenido. Así es de que los invitamos al canal Hablando con la Verdad con el pastor Manuel González. Pues solamente búsquenos y esperamos que de verdad podamos ser una gran ayuda, una herramienta, una bendición para muchos aquellos que se inclinan más a lo espiritual, que seamos una bendición realmente para ustedes. Que el Señor los bendiga, estamos a su servicio y ojalá que podamos escuchar de muchos de ustedes a través de suscribirse y darnos un like a nuestro canal que está ahí para ustedes y por ustedes. Que el Señor les bendiga. En su mano derecha y vamos a recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo para prepararnos a escuchar la palabra de Dios. Y le decimos al Señor, esta es la palabra de Dios y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Pueden levantar su palabra electrónicamente, hermanos. No se intimiden. No se intimiden, hermanos. Está viviendo la gente en mucha intimidad ahora, en mucho miedo. Hay veces no saben si ponerse la máscara o no ponérsela, saludar o no saludar. ¿Qué es eso, hermanos? Tenemos que saber qué hacer, ¿verdad? Tenemos que tener seguridad en lo que hacemos. Así que nada de intimidación. Definitivamente que es algo que nosotros vamos a ver en las Escrituras. Acompáñenme a hacer una oración al Señor y pedirle su bendición. Padre Celestial, una vez más te damos gracias y queremos darte toda la honra y toda la gloria a ti. Reconocemos, Padre, que todo lo que somos y tenemos te pertenece a ti, que es gracias a tu voluntad soberana, Señor, a tu misericordia, Señor, mi Dios infinita, que podemos reunirnos aquí, estar con vida, estar con salud aún, Padre. Gracias por toda la provisión y el cuidado que has tenido de nosotros, Señor, durante estos días. Te alabamos y te bendecimos y te honramos, Padre, porque sabemos que tú has provisto, Señor, este edificio. Tú has provisto, Señor, Padre, de la voluntad de nuestros hermanos para venir aquí y reunirse y ser un solo cuerpo, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón. Permite, Padre, que la meditación en tu palabra, Señor, sea de gran beneficio a nuestras almas. Que pueda cumplir, Señor, con el propósito que Pablo refirió a Timoteo cuando le dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Señor, mi Dios, ayúdanos, Padre, a ser instruidos con tu palabra. Que podamos, Señor, Padre, ser fieles a ella y podamos, Señor, ser edificados con ella. Te pedimos, Señor, tu bendición para aquellas personas que nos van a ver a través de YouTube, a través de Facebook, que, Señor, de alguna manera el mensaje de tu palabra también llegue a sus corazones. Y que, Señor Padre, podamos, Señor, darte gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida hoy y siempre. Te pedimos tu bendición en el mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, hermanos, a los que están aquí en esta tarde con nosotros. En esta tarde, hermanos, vamos a ir por una serie de pasajes que he seleccionado, hermanos, con el propósito de traerles este mensaje. Y creo que hay veces uno tiene que evaluar las cosas que están pasando a nuestro alrededor, hermanos, para poder hacer uso de la palabra y aplicar la palabra tal como nosotros debemos de aplicarla. Un problema serio de nuestra sociedad, hermanos, hoy en estos días es que la mayoría de las personas no están viviendo en la realidad. Eso está siendo algo muy serio, hermanos, porque la mayoría de la gente no está viviendo en la realidad, sino en las reacciones de sus emociones. Y ya le voy a decir por qué y qué es lo que dice la palabra en cuanto a eso. Quiero decirle de antemano, hermanos, cuando uno es realista, no quiere decir que uno es insensible. Ser realista, hermanos, no quiere decir que uno es insensible. Y hoy más gente quiere vivir llevado por sus emociones, llevado por sus miedos, por sus inseguridades, por sus impulsos, más que por la realidad de las cosas, por la realidad de las circunstancias. Podríamos decir, hermanos, que la sociedad de hoy está más dispuesta a cerrarse a la realidad que a vivir solo en sus emociones. No quieren ver la realidad, quieren escuchar cosas que apelen a sus emociones. Y eso es peligroso, hermanos, porque no vivir en la realidad
ha llevado a esta sociedad y a muchos creyentes incluso el poner mayor atención al gobierno, a la sociedad y a la opinión pública antes que a Dios y su palabra. Eso es algo grave, hermanos. Cuando incluso el creyente pone más atención a lo que el gobierno o la sociedad o la opinión pública en general dice antes que lo que Dios dice y lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y no solamente es de hoy, ha sido siempre, pero queremos regresar a nuestro contexto de hoy porque eso es lo que está sucediendo. El profeta Jeremías, hermanos, vivió en tiempos muy similares. En Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17, el profeta Jeremías advirtió a la sociedad de su tiempo que era muy peligroso, hermanos, estar viviendo, escuchando lo que no es real, lo que es fantasía, lo que es el promover cosas que no son reales. Note lo que el profeta Jeremías le advirtió al pueblo de Israel, hermanos. En Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Jeremías, hermanos, estaba hablándole a un pueblo que se estaba dejando guiar, estaba poniendo mayor atención a la fantasía que a la realidad. Mire lo que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. En otras palabras, estaban dando un mensaje que no era real. Pero sobre todo, no que no era real, sino que no provenía de la boca de Dios, dice. Le estaban dando falsas esperanzas a las personas. Le estaban dando un falso mensaje a las personas que todo iba a estar bien, que todo era relativo, que deberíamos de escuchar más el mensaje, hermanos, que apela a la fantasía, no a la realidad. Y esta sociedad de Jeremías no vivía en la realidad, sino en una burbuja de sus propias emociones. Se entusiasmaba cuando le decía a alguien, vas a tener paz, a pesar que no estaba bien, a pesar de que no era cierto, pero como los hacía sentir bien, ellos lo acogían muy bien. Y hoy es la misma situación, hermanos. Creían más lo que sus líderes, la opinión de los demás decían, pero no lo que Dios decía. Dice él, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hermanos, nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta no se basa en la opinión de la gente, en los estatutos de un gobierno, hermanos, sino en la palabra de Dios. Jesús no vino a unirnos al mundo, hermanos, nos vino a dividir, vino a hacer una gran diferencia, porque los creyentes tenemos que vivir no basado en nuestras emociones, nuestras reacciones, sino en lo que dice la palabra de Dios. Es muy peligroso vivir con la atención a lo que no es real, hermanos, sino lo que es fantasía. La sociedad de los tiempos de Jesús y de Pablo, hermanos, eran muy similares. Y destruyeron, hermanos, una sociedad como el Imperio Romano, porque el poder político, la opinión de la gente y la falta de la realidad de la gente llevaron a escuchar más ciertas mentiras, cierta mala información, y acabaron, hermanos, con una sociedad poderosísima como era la sociedad del pueblo romano o del Imperio Romano. ¿Y cuál fue su error? Bueno, el apóstol Pablo nos dice cuál fue su error. En el capítulo 1, versículo 21 al 22, Pablo les dice cuál fue el error de esta sociedad por la cual empezaron a escuchar más a la opinión pública, al gobierno y a la sociedad y al mundo. Romanos 1, capítulo 1, versículo 21. Y muchos de estos líderes
Muchos de estos, de esta sociedad, hermanos, conocen algo de Dios, saben algo de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora el gobierno quiere tomar el lugar, hermanos, de Dios. Y ellos quieren saber más que Dios. Los expertos quieren saber más que Dios. Los expertos quieren mandar más que Dios. Dice Pablo, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabe qué? Hoy lo que el gobierno dice, toda la gente le da la razón. Hoy lo que dicen los expertos, toda la gente le da la razón. Hoy lo que dice la mayoría de la sociedad, le da la razón. Pero dice que es un resultado de su corazón entenebrecido y de su falta de sabiduría divina, que viene de Dios, hermanos. En todo lugar y por todos los medios, hermanos, si usted se da cuenta, la realidad está siendo disfrazada de preocupación, de miedo, de alarma, de falsa información y sobre todo de la opinión pública que no está dando un mensaje real, sino un mensaje emocional. Un mensaje emocional. Y quiero ser muy específico con esto, hermanos. Tome por ejemplo la muerte de todos aquellos que han fallecido por el COVID-19, ¿ok? Y otra vez, ser realista, hermanos, no es ser insensible. Eso es lo que tenemos que entender. Pero tome por ese ejemplo. ¿Qué hace la opinión pública de esas muertes, hermanos? Hace un drama de ello, no una realidad. Hace un drama. Hace un comercialismo. ¿Sabe que ya hay comerciales en la televisión poniendo a gente que se está muriendo de COVID para ayudar a la gente a ser más responsable? Eso es miedo, hermanos. Eso es intimidación. Eso es propaganda, no realidad. Escuche bien, hermano. Eso es propaganda, no realidad. ¿A qué se dedican la mayoría de las televisoras, de los medios de comunicación? ¿A dar un mensaje para ayudar a la vida espiritual de la gente, al bienestar de la gente? No, ellos se dedican a hacer dinero. Ese es su negocio. Entonces ven la oportunidad, hermanos, de dramatizar la muerte de alguien, no ver la realidad de su muerte. Dios ve la muerte, hermanos, como una realidad, no como un drama. Dios estableció la muerte para hacer ver la realidad de la condición del hombre, no como un drama de su vida, sino como una consecuencia de su pecado. Esa es la realidad, hermanos. La Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque la paga del pecado es muerte. La razón principal por la que la gente muere no es por un virus. Ese es solamente el resultado. La gente que muere por un cáncer no es por el cáncer, es solamente un resultado. La verdadera razón por la cual la gente muere es por su pecado. La paga del pecado es la muerte. Y eso es como se debe de ver, no como un drama, no para asustar a la gente, no para hacer consciente a la gente. Por lo tanto, el gobierno no está dando un mensaje alentador para tratar con el problema principal de la muerte de la gente, que es el pecado. Está dando un mensaje, hermanos, para promover el miedo, promover, hermanos, la preocupación. El problema es que muchos de nosotros caemos en ese aspecto emocional. Quiero decirle algo con mucho cuidado, pero que creo que es una convicción mía. Hoy todos los que mueren del COVID-19 no solo mueren por el virus, escuche bien, no solamente mueren por el virus, sino como consecuencia de otros factores, pero principalmente por su pecado. Eso es lo que Dios dice. Yo sé que usted tendrá su opinión, yo sé que el gobierno tiene su información, yo sé que la sociedad adopta una posición, pero
lo que dice la Biblia es que todos mueren por el pecado suyo. Todas las demás, la forma en la que muere la gente, esa es otra cosa. Porque si no, entonces la iglesia, ¿dónde cobra, hermanos, su propósito total y completo? ¿Dónde? Si decimos que todos mueren por el COVID, entonces pues no necesitan el mensaje del evangelio, no necesitan el mensaje de la palabra, lo que necesitan es una buena vacuna. La realidad, hermanos, es que se pueden reponer de una vacuna, con una vacuna. Pero si no les damos el verdadero mensaje de la palabra de Dios, se van a ir al infierno. Pero eso en una sociedad, hermanos, tan preocupada, tan alarmada, tan lleno de miedo, hermanos, no va a caer bien. Pero esa es la realidad. La gente muere principalmente por su pecado, hermanos. Eso es lo que Dios dice. No la sociedad, no el gobierno. ¿O ha estado usted escuchado al gobierno decir, todos estamos muriendo por nuestro pecado? Esta nación fue fundada bajo los principios de la palabra de Dios, hermanos. Se le ha olvidado a esta sociedad que era lo que Dios decía, lo que los primeros fundadores de este país creían. No lo que el gobierno decía, no lo que la opinión pública decía, no lo que la sociedad decía, no lo que el mundo decía, era lo que Dios decía. Y Dios dice, hermanos, que el hombre muere por su pecado, no por el COVID-19. Eso es solamente una consecuencia de otros factores, ni siquiera solamente el COVID. Mi primo Agustín no solo murió del COVID, murió porque estaba de sobrepeso, porque no cuidó de su salud también. Entonces hay que ser realista. ¿Somos insensibles con eso? No. ¿Debemos de orar por aquellas personas que se les muere un familiar? Sí. Pero no nos vamos a dar un falso mensaje, hermanos. Mire lo que dice el Señor en Ezequiel capítulo 18. Y cada vez que alguien le diga que la gente está muriendo por COVID, cítele este versículo para que ellos se den cuenta de lo que es la realidad, no la fantasía de lo que dicen los medios de comunicación, de lo que dice el gobierno. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Y subrayenlo, hermanos, porque eso es importante recobrar lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Mire lo que dice. He aquí todas las almas son mías. ¿Eso es verdad? ¿Todas las almas le pertenecen al Señor? Amén. ¿Es verdad o no, hermanos? Amén. También es verdad lo que sigue. Mire lo que dice. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Morirá. La gente muere por su pecado, hermanos. Hay muchas enfermedades, pero la gente muere por el pecado que hemos cometido. Y por eso todos vamos a morir. Todos vamos a morir. En el versículo 20 de ese mismo capítulo, el Señor nuevamente vuelve a repetir esa verdad, esa realidad. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. ¿Usted ha escuchado alguna gente diciendo eso? ¿Algún noticiero diciendo eso? Claro que no, hermanos. Ellos no están interesados en lo más mínimo en lo que dice Dios. Ese no es su negocio. Y yo no espero eso. No espero que los que comunican las noticias se paren con una Biblia allí. No espero eso. No lo espero. Porque ese no es su negocio. Pero tampoco espero que ellos promuevan un falso mensaje. No deben. No deben de meterse en algo que solamente Dios ha determinado. Y eso es la realidad, hermanos. La gente muere. Y esa es la realidad. No podemos oír a los gobiernos, someternos a ellos si están usando la realidad de la muerte de las personas como una manipulación política o una restricción irracional para el ejercicio de nuestra fe. No podemos, hermanos. Quiero en esta tarde, hermanos, más que compartirle un sermón tradicional, como ya usted está empezando a percibir, no es un sermón tradicional, ¿verdad? Sino quiero hacerle una serie de comentarios que voy a hacer bajo el título de los efectos nocivos de oír al mundo
los gobiernos y la opinión pública. ¿Escuchó bien? Porque está haciendo un efecto nocivo, hermanos. Está haciendo un efecto nocivo, especialmente cuando hay un sector de la sociedad que se sostiene en lo que dice Dios y otra que no. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que hay ciertos efectos nocivos, hermanos, cuando nosotros empezamos a escuchar al mundo, al gobierno y a la opinión pública. Y quiero compartirle 4 efectos nocivos que está infectando, dicho sea de paso, ¿verdad?, a la sociedad, que cada día la está dividiendo más, la está malinformando y la está esclavizando a vivir en sus emociones en vez de sus realidades. Todos, hermanos, los que escriben o editan cualquier tipo de mensaje, hermanos, saben que cuando uno repite algo una y otra vez, hermanos, llega el punto en que la gente cree eso, aunque no sea verdad. Esa es una estrategia, hermanos, de los redactores, de los que editan los mensajes de cualquier político, de cualquier noticiero, de cualquier fuente, de la mía misma. Si yo le repito algo constantemente, todo el tiempo, hermanos, aunque no sea verdad, usted lo va a tomar como verdad en poco tiempo. Y como esta sociedad, hermanos, y este gobierno está enviando un mensaje que está repitiendo todos los días, hermanos, a cada segundo, la gente ha creído que, pues a lo mejor así es, a lo mejor sí es cierto. Y entonces se empieza a ser presa de sus emociones, se esclaviza sus emociones y empieza a tener miedo, empieza a tener cierta intimidación, cierta inseguridad. Quiero decirle, hermanos, el Señor dice por medio del apóstol Pablo que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, dice, y de dominio propio. Puedes dársela al hermano Wilmer, hermano, es realmente para él. Gracias, Señor. Entonces, estos 4 efectos, quiero comentárselos brevemente y usted analícelos. No estoy diciendo que usted tome la misma posición que yo, porque no quiero darle mi opinión, porque eso es lo que menos quisiera darle. ¿Ok? No quiero que usted se vaya diciendo, pues el pastor dijo eso. No, quiero que usted analice estos 4 puntos, los evalúe y forme su propia convicción de ellos. Solamente lo único que puedo hacer yo, hermanos, es apoyarlos con lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Pero no son cuatro opiniones, hermanos, para que usted las tenga igual. Pero si le hacen sentido y están apoyadas en la palabra de Dios, creo que va a hacer muy bien usted en ponerlas en práctica. Entonces, ¿cuáles son esos 4 efectos nocivos? Primero, el mundo, hermanos, el gobierno y la opinión pública no son los legisladores de los asuntos espirituales, ni morales o religiosos de ninguna persona. Dios no ha puesto, hermanos, al mundo como el gobernante de este mundo. Dios no ha puesto a la sociedad para que determine las restricciones, los mandamientos, las leyes. No le ha dado al mundo, hermanos, a los gobiernos el derecho de legislar, hermanos, la vida, la conducta, la moral, la fe, las prácticas de ningún individuo, menos en este país, hermanos, que se rige bajo una constitución que el principal propósito es darle libertad al hombre, no esclavizarlo, no subyugarlo, hermanos. Y eso es la principal cosa que el Señor Jesucristo vino a hacer, hermanos. Vino a dar libertad. Vino a hacernos libres, precisamente de prejuicios, de gobiernos, de sociedades, de opiniones que pueden llevar a esclavizarnos. Déjenme decirle como primicia, hermanos, el gobierno no ha sido puesto por Dios para legislar la vida de los ciudadanos de ningún país.
el gobierno fue establecido, hermanos, para impartir justicia, no para legislar las decisiones de los ciudadanos en cuanto a su salud, su vida espiritual, su moral, su libertad o su ética. El gobierno no tiene por qué mandarle a usted a ser una persona íntegra. Eso no es el rol del gobierno. Ah, pastor, ¿cómo lo sabe? Entonces, ¿qué? ¿El gobierno no manda? No debería de mandar cuando se refiere a su vida espiritual. No debería de mandar cuando se refiere a su ley moral. El gobierno no está puesto para legislar. Si no me creen, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, que es un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Escuche bien, hermanos. Muchos pastores, muchos líderes no tienen opiniones encontradas porque no saben si el gobierno debería de prohibirles abrir o cerrar una iglesia, usar máscara o no usar máscara, cantar o no cantar. Y dicen, bueno, es que el gobierno lo está prohibiendo o lo está restringiendo. Mire lo que dice Pablo, ¿ok? Ponga atención en estas palabras. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno sabemos que ha sido establecido por Dios. No tenemos ninguna duda con eso. No tenemos ningún problema con eso. Con lo que tenemos problema es cuando el gobierno quiere legislar, quiere prohibir, quiere restringir la libertad que nosotros tenemos de culto, la libertad que nosotros tenemos de adoración y de el ejercicio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque ese no es su rol. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, clave. Porque los magistrados, o sea, los gobernadores, los reyes, los presidentes, lo que sea, no están para infundir el temor al que hace el bien. ¿Es bueno reunirse en una iglesia, hermanos? Sí. ¿Es bueno cantarle al Señor? ¿Es bueno ejercitar nuestra fe? Amén. Es bueno. En esas cosas el gobierno no tiene nada que decir, no tiene nada por qué prohibir. Mire lo que dice. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, el gobierno ha sido establecido por Dios para establecer la justicia al que hace el mal. Están tratando, hermanos, de restringir, de encarcelar incluso a gente que está haciendo el bien. Y cuando se trata de nuestro círculo, hermanos, tenemos que salir a decir lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Mire lo que dice entonces. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es el Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El gobierno ha sido puesto por Dios, hermanos, no para legislar la vida moral de una persona, la vida religiosa de una persona, la fe de una persona, la adoración de una persona. Ha sido para legislar a aquellos que hacen el mal, o sea, para impartir justicia. Entonces, hermanos, hoy en día la sociedad, el gobierno, la opinión pública está cayendo bajo la amenaza del gobierno. El gobierno no tiene por qué amenazarnos a nosotros, hermanos. No tiene por qué. No estamos haciendo nada delictivo. No estamos haciendo nada, hermanos, en contra de la ley primeramente establecida por Dios, porque Dios es el que ha puesto al gobierno, no el gobierno se puso. El que una mayoría esté de acuerdo con los expertos de salud, hermanos, escuche bien. El que una mayoría esté de acuerdo con los expertos de salud o el gobierno no es motivo para legislar la vida de ningún individuo. Si usted está de acuerdo con los expertos en cómo debe cuidarse, cómo debe adorar a Dios, cómo eso, está bien, hágalo. Pero eso no le da derecho al gobierno, a usted, a ninguna sociedad de determinar cómo lo voy a hacer yo. No. Si nosotros, déjenme hacerlo más práctico. Si nosotros decidimos usar una máscara aquí, es porque todos deberíamos de estar de acuerdo. Amén. Eso sería el consenso ideal. Pero no el real, porque no muchos están de acuerdo con eso.
Y podemos estar en desacuerdo porque Dios no lo ha mandado. Sí, lo han mandado los expertos, lo ha mandado el gobierno, pero el gobierno no rige la vida de un individuo. No está para legislar la vida de ningún individuo. Escuche bien. Ni una mayoría o ninguna minoría debe decidir la vida moral, espiritual o libertad de ningún individuo en este mundo. Porque muchos dicen, pues es la mayoría lo que dicen. No, pero es una minoría la que necesita. No es la mayoría o la minoría la que decide, hermanos, la que legisla. Es Dios. Y Dios ha dejado mandamientos específicos para los individuos. Y el gobierno no está aquí, hermanos, para favorecer a un grupo de personas y atacar a otro grupo de personas. Ese no es su rol. Ponerse del lado de alguien no es su rol. En ningún momento ha sido su rol. Entonces, hermanos, tengamos cuidado lo que oímos acerca del gobierno. Sabe que ahorita está un litigio en las cortes de California que se está haciendo muy popular. El gobierno, hermanos, o el gobernante del estado de California decidió imponer una ley para algunas iglesias que estaban practicando la adoración y las reuniones dentro de la iglesia sin máscara, sin guardar distancia. Y ahora la opinión pública se dividió. La opinión pública está dividida. Dice, no, este pastor es un valiente, es alguien que debemos de admirar y todo eso. Otros dicen, no, qué irresponsable y todo eso. ¿Quién le dijo a usted que es la opinión pública la que va a determinar lo que usted y yo lo que vamos a hacer? ¿El gobierno? ¿Los expertos? O sea, ¿quién soy yo para ir a decirle al pastor MacArthur, hey, tú estás mal, eres un irresponsable? ¿Y quién es él para decirme, no, tú eres un cobarde porque no? Es que no es la opinión de alguien, hermanos. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Lo único que dice es, no dejándose de congregar. Ese es un mandamiento para la iglesia del pastor MacArthur, para la iglesia de aquellos que no están de acuerdo con él. Ese es el mandamiento. Él lo quiere hacer así y su gente lo quiere hacer así. Gloria a Dios. Yo no lo quiero hacer así, no lo debo de hacer así. Gloria a Dios. No es la opinión de nadie, hermanos. No es el decreto de ningún gobierno. Es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque cuando escuchamos al mundo, al gobierno y la opinión pública, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Vamos a caer en la trampa, hermanos, de nosotros juzgar a alguien cuando no estamos de acuerdo con esa persona. Juzgar a alguien. Un segundo comentario que puedo hacer de esto es por qué los efectos nocivos de oír al mundo, los gobiernos y la opinión pública es porque uno comienza a simpatizar más con el mundo, el gobierno, la opinión pública, más que oír a Dios y su palabra. Ese es el problema, hermanos. Yo no tengo problemas que los noticieros comuniquen, ese es un negocio. Que informen, ese es un negocio. El problema es que ellos, cuando hay personas de fe que dicen, no, Dios me puede curar, Dios me puede proteger. Oh, eres un irresponsable. Ay, sí, Dios te va a proteger. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dios no lo puede proteger a usted, hermano? ¿Dios no lo puede cuidar? ¿Quiere que le dé una prueba? ¿Sí o no? Amén. Hoy, ahorita, en este momento. ¿Quiere que le dé una prueba? ¿Está usted enfermo, hermano? ¿Quién lo ha protegido? ¿La vacuna? No se ha puesto ninguna. ¿El gobierno? No ha seguido ninguna restricción del gobierno, ¿o sí? O sea, hablando de ser tajante con lo que dice el gobierno. Hermanos, no es el asunto de simpatizar con el mundo, el gobierno, la opinión pública, más que oír a Dios y su palabra. Pero hoy se está formando, hermanos, una opinión pública donde la gente está más dispuesta a escuchar a la gente que no tiene un punto de vista similar. Oír a la opinión pública o al gobierno, hermanos, no es muy saludable. ¿Okay?
Jesús nos dio un claro ejemplo, hermanos, que ni el gobierno ni la opinión pública debe dirigir nuestros valores, nuestra fe, nuestros principios, nuestra libertad. Quiero que vaya un pasaje rápidamente a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Este es un pasaje muy conocido y ya lo vas a ver por qué. Ok. Llegó la gente, o sea, la opinión pública, a preguntarle algo al Señor Jesús. A ver cómo contestaba el Señor. Si se iba con la opinión pública, con un cierto sector de la población, o cómo Él iba a tratar con este asunto del gobierno, de la imposición del gobierno. Miren lo que dice Mateo capítulo 22. Mateo 22, perdón, le dije 21 creo, pero es 22, 15 al 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En otras palabras, aquí vinieron a darles, querían que diera a Jesús su opinión, ¿verdad? Queremos oír tu opinión. Y lo que el Señor le dice: no es cuestión de mi opinión, no es cuestión de mi opinión, es cuestión de lo que es la realidad. Y la realidad es que Dios ha instituido el gobierno humano como ha instituido la iglesia, como ha instituido un gobierno judicial, como ha establecido un gobierno espiritual. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo. O sea, no es cuestión de opinión pública, no es cuestión del gobierno, no es cuestión de Dios, es cuestión de que hay un principio a seguir. ¿Cuál es? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo entonces: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, no es cuestión de mi opinión. Cuando se trata de obedecer al gobierno, obedécelo. Cuando se trata de obedecer a Dios, obedece a Dios. Pero aquí viene, hermanos, lo que es importante. Jesús está diciendo: es igual de importante obedecer al gobierno que obedecer a Dios. Escuche bien, es igual de importante obedecer al gobierno que obedecer a Dios, obedecer a la iglesia, o si podemos ponerlo así. Porque las dos cosas han sido instituidas por Dios, no una sí y otra no. Aquí no se trata, hermanos, de si vamos a obedecer más a Dios o vamos a obedecer más al gobierno. Aquí se trata, hermanos, de que hay una prioridad de obediencia. Y primero es la obediencia a Dios y luego la obediencia al gobierno. No más uno que otro, sino, hermanos, es una obediencia absoluta a los dos, pero ninguno por encima de otro o ninguno antes que el otro. ¿Cómo sabemos eso? Porque los apóstoles, cuando tuvieron que enfrentarse con la realidad de lo que exigía el gobierno, ¿qué dijeron? ¿Se recuerda que dice el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 5, versículo 29? Juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos no estaban diciendo: oh, nosotros no queremos obedecer al gobierno. Ellos lo que estaban diciendo es: no podemos poner a uno antes que a otro, porque ese no es el orden. Primero es la obediencia a Dios. Y si la obediencia al gobierno es consistente con la obediencia a Dios, entonces obedecemos al gobierno. Pero desde el momento que la obediencia al gobierno es inconsistente con la obediencia a Dios, no podemos hacerlo. No podemos anteponer una obediencia antes que otra. Porque no es como funciona Dios. No es la manera que lo estableció Dios. Jesús no pidió, hermanos, un doble estándar de obediencia. No dijo: obedece más a Dios que al gobierno. Él demandó obediencia absoluta al gobierno y a Dios, pero no por una por encima de la otra. Entonces, cuando el gobierno o la opinión pública o el mundo nos manda a obedecer algo que Dios no ha mandado obedecer, hermanos, entonces tenemos que poner las prioridades en orden. Tenemos que darle orden a nuestra obediencia. Y la orden es primero Dios y luego el gobierno. Ahora, si los dos están de acuerdo, los dos
merecen la misma obediencia. ¿Por qué? Porque los dos fueron instituidos por Dios, la iglesia y el gobierno. Y si la iglesia manda a los feligreses a obedecer a Dios, se debería de obedecer a la iglesia. Y si el gobierno manda a obedecer a alguna ley que va en consistencia con lo que Dios ha dicho, hay que obedecerla. Pero desde el momento que ellos se ponen por encima de la obediencia a Dios, entonces, hermanos, no podemos simpatizar con ellos. No podemos. No podemos. Porque el Señor ha sido claro. ¿Se recuerda usted la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Los tres jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos después de que Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Se los llevó a Babilonia. Y ya estando en Babilonia, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, ¿verdad? Enorme. Y mandó que toda la sociedad, hermanos, toda la sociedad se inclinara a ellos y los adorara. ¿Se acuerdan? Sí. Y por ahí salieron tres muchachos que dijeron, no, esto no nos parece que va con lo que Dios nos ha mandado. Y dice, el versículo 27 de Daniel 3, si quiere leerlo, pero si no, escúchelo bien. Dice que cuando Nabucodonosor se enteró que estos tres jóvenes no quisieron obedecer su mandato, su ley, dice él en el versículo 23, el capítulo 3, versículo 16, Daniel 3, 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, rey Nabucodonosor, te debemos obediencia, pero no en este caso. Hermanos, si nosotros debemos obediencia al gobierno, Dios dice, pero siempre y cuando el gobierno no esté por encima de lo que Dios nos ha mandado. Desde ese momento tenemos que romper una alianza, nuestra alianza con el gobierno. Tenemos que, por así decirlo, rebelarnos. Porque eso es, hermano. Estos muchachos se rebelaron. Ellos pudieron, pues toda la gente lo hace. Todos los ciudadanos de Babilonia se inclinaron. ¿Por qué ustedes no? Porque no es lo que Dios dice. No es lo que Dios dice. Es sentido común, hermanos. Es sentido común. No es una obediencia más a uno que a otro. ¿Ok? No es eso lo que Dios está enseñando en su palabra. No está uno por encima del otro. Hay un orden. Y el orden es Dios primero. Siempre. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando hacemos caso de lo que dice el gobierno solo porque la opinión pública, porque todos los demás lo hacen. ¿Por qué? Sabe que el pastor MacArthur ganó esta victoria en la corte porque se pudo probar que en su congregación de 4,000 a 7,000 personas, hermanos, no hay ni una sola persona infectada, a pesar de que ellos están reuniendo por varias semanas ya, sin máscara, sin guardar distancia, cantando y alabando al Señor. Casi 5,000 personas todos los domingos y ahora hasta 7,000 en el estacionamiento. Y se comprobó que no hubo ni un solo contagio ni una sola muerte. Gloria a Dios. ¿No es eso lo que como que estaban aparentando decir estos jóvenes aquí? Mira, si nos echas al horno de fuego, nosotros sabemos que Dios nos puede proteger. ¿No estaban apelando al poder de Dios? ¿No estaban apelando al cuidado de Dios, a la protección de Dios? Claro que sí, hermanos. Pero hoy si a usted el mundo le dice, no, yo no, prefiero no usar una máscara aquí. ¿Por qué? Porque el Señor me puede cuidar. Pastor, eso es una rebeldía y eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? No es una responsabilidad, tal vez es cuestión de fe, que es algo que no se promueve hoy. La fe en Dios, ¿verdad? Entonces, segundo, si nosotros, hermanos, escuchamos al mundo, empezamos a hacer una alianza con ellos. Tercero, se empieza a tener una hostilidad hacia un sector de la sociedad y simpatizar con otros.
Lo que quiero decir, hermanos, que esta forma de vida nos lleva a vivir más por nuestras emociones que por nuestros principios. Apoyamos o atacamos según las emociones que generen cierto grupo, si estamos de acuerdo o si estamos en desacuerdo con ellos. En otras palabras, hermanos, nos volvemos más jueces o abogados de otros. ¿Sí? Y eso es lo que trata de hacer el gobierno, hermanos, dividir a una sociedad, porque ellos saben que cuando divides, ganas. La comunidad cristiana no se puede dividir, hermanos. No en mandamientos específicos que Dios nos ha dado. No podemos dividirnos, no podemos guiarnos por la opinión pública. Hay un pastor muy reconocido en Guadalajara llamado Chuy Olivares. Y lo digo por nombre, hermano, porque este hombre arremetió contra el pastor MacArthur y le dijo de todo, hermano. Que era un animal político, le dijo. Así casi literalmente citando a una frase de Sócrates, o un filósofo griego. ¿Y sabe qué? Puede que el pastor Chuy tenga razón en tener a sus congregantes sin congregarse en la iglesia, sin asistir a la iglesia. Está bien. Puede que el pastor MacArthur sea lo contrario, hermanos, pero no podemos ser hostiles hacia nuestros propios hermanos. No podemos ser hostiles, hermanos, hacia la gente que profesa nuestra propia fe. No podemos, hermanos. Cristo, hermanos, no vino a dividir al creyente del creyente. Cristo vino a dividir al incrédulo del creyente, al impío del justo, al santo del inmundo. Eso es lo que vino a dividir Jesús, pero no vino a dividir a su iglesia. Pero hoy, hermanos, este pastor arremetió y fue muy hostil con el pastor MacArthur. Ahora, si usted no está de acuerdo con el pastor MacArthur, yo creo que lo más viable es ore por él, ¿verdad? Que el Señor le guíe, que el Señor le diga, si usted no está de acuerdo conmigo, ore por mí. Pero no se ponga usted al tú por tú. No estamos aquí con el propósito, hermanos, de dividir la iglesia del Señor. Pero esta sociedad que sigue corrientes y no principios, hermanos, llega a simpatizar con unos más que con otros y empieza a poner sus opiniones o puntos de vista por encima de las opiniones y los puntos de vista de los demás. Ese es el problema, hermanos. Su opinión, cuando hablamos de opinión, hermanos, la suya es muy válida como la mía. Su punto de vista es tan importante como es el punto de vista mío. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, su opinión, su punto de vista sale sobrando la mía también. Porque no nos regimos por opiniones, por mandamientos de hombres, nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Y en este caso serio de la iglesia, hermanos, Dios nos manda a congregarnos. Y por mucho tiempo estábamos embelesados con el gobierno. Oh, sí, hay que no reunirnos, hay que no hacer nada. ¿Y sabe qué estaba ocasionando eso en la iglesia? Hermanos, pura flojera, pura irresponsabilidad, pura irreverencia. Porque ya sea yo o usted, hermano, cuando estábamos en el servicio, estábamos haciendo cualquier otra cosa, menos concentrarnos en la palabra de Dios. ¿O usted cree que era lo mismo? Mire, si usted quiere simpatizar con algún partido político, hágalo. Si usted no quiere simpatizar con el otro, no lo haga. Pero eso, a empezar a ser hostil con un grupo de creyentes que profesan su misma fe, que profesan el mismo credo que usted, hermanos, eso, hermanos, es destructivo. Eso no es lo que el Señor quería. Tenemos el mandamiento del Señor, hermanos, muy simple. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos simpatizan con aquellos que no se están congregando por órdenes de las autoridades para cuidar la salud de todos. Otros se oponen a ello porque dicen que viola sus derechos constitucionales. Y los unos a los otros se vuelven hostiles. Pero este mandamiento, como otros, hermanos, no deja alternativas. Cuando dice el Señor no dejando de congregarnos, nos dice, bueno, lo puedes hacer por Zoom. Mientras lo hagas por Zoom, está bien. No, hermanos. Fue mucho tiempo al que el gobierno quiso empezar a rebasar sus límites en cuanto a sus restricciones. Ya hay más información, hermanos, ¿ok?
Y no es culpa del gobierno que usted no se informe, pero ya hay más información de lo que está sucediendo a nivel gubernamental. Ya sabemos, hermanos, pregúntele a cualquier persona, por ignorante que sea, que esto casi es más una guerra política, que es un verdadero cuidado de la salud de las personas. Esto ya se está volviendo, hermanos, un ataque directo de Satanás, hermanos, que eso es lo que el creyente no está viendo, hermanos. El Satanás quiere destruir la iglesia y lo va a usar, hermanos, o lo va a hacer de diferente manera, hermanos. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, no en una guerra epidemiológica. Estamos en una guerra espiritual y nuestras armas, dice Pablo, deben de ser ¿qué? Espirituales, no carnales, no mundanas. Entonces, los mandamientos del Señor, hermanos, no tienen que ver nada con la opinión de usted y el punto de vista mío. Pero no empecemos a ser hostiles con ciertas congregaciones, con ciertos cristianos. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros tenemos nuestra propia opinión, nos formamos nuestra propia forma. Imagínese en su hogar, hermano, imagínese en su hogar que en su casa su esposa le empieza a prohibir: no entras a mi casa si no te pones una máscara. Imagínese. ¿Qué cree que va a causar eso? Hermanos, ¿qué cree que va a causar eso? ¿Qué cree que va a causar, hermanos? ¿Se va a quedar callado uno que el otro? No, por supuesto que no, porque es una cuestión de opinión, es una cuestión de preferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? No siendo hostiles ni uno. Ok, usted quiere ponérsela, póngaselo todo el día. Yo no me la quiero poner. Oh, pero me puedes enfermar. Sí, ¿cómo sabes? ¿Y cómo sabes tú? ¿Y cómo sabes tú? ¿Sí? No es una cuestión que podemos tener seguridad, hermanos. No es como decir esto es pecado, entonces no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Pero esto es una cuestión de opinión pública, hermanos. Es una cuestión de opinión pública. Hasta los expertos se pueden equivocar, ¿sí o no? Entonces, si un experto se puede equivocar y esa es la información que tomo, o un experto puede estar en lo cierto y esa es la información que tomo, entonces vamos a estar divididos, hermanos, y eso no puede pasar dentro de la voluntad del Señor. No puede pasar. Si el gobierno realmente se preocupara por la salud de la gente, hermanos, no haría una drama de esta situación, no haría un pleito, no haría una controversia. ¿Entienden? No lo haría. Porque no es su papel de ellos. Su papel de ellos es impartir justicia. ¿Quiere usted estar seguro de las cosas? Vaya a su médico, hágase un examen, compruebe que usted está enfermo. Y luego viene con su certificado y dice: hey, hermano, yo no puedo venir a la iglesia porque estoy enfermo de COVID. ¿Me quiere ir? ¿Quiere infectar a todos? Ok, yo vengo, ordéneme que vaya. Pero mientras usted no tenga eso, no viva en una burbuja de su fantasía con lo que oye. Asegúrese de que está escrito. Que está escrito. Si no, va a tener hostilidad el uno con el otro, hermano. Y eso no va a terminar bien en esta sociedad. Vea usted, hermanos, cómo están las protestas. Porque la gente sigue lo que escucha, la opinión de la gente, y después es hostil uno con otro. Cuarto, ya me estoy pasando el tiempo. Tus opiniones y reacciones, hermanos, comienzan a basarse en una información de un doble estándar. Y esto es muy importante. Solamente quiero agregar esto con este punto, hermano. ¿Sabe qué? Cuando nosotros seguimos opiniones y reacciones del mundo, hermanos, empezamos a basarnos en información de un doble estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Creemos que la muerte de unos tiene mayor importancia o relevancia solo porque dice el gobierno, la sociedad o la opinión pública. En otras palabras, qué casualidad hoy que es más importante informar la cantidad de muertes de gente que se muere por COVID y no por las de cáncer y no por las de droga. ¿Usted ha visto algún día que el cáncer ha matado a más gente, hermanos? La diabetes ha matado a más gente. ¿Ha usted visto al gobierno publicando todos los días la cantidad de gente que se muere de cáncer? ¿Lo ha hecho? No.
¿Ha usted visto al gobierno preocupado por publicar, hermanos, la cantidad de personas que se mueren por fumar? No. ¿Sabe por qué? Hay una simple razón, hermanos. Quieren manipular información que le llega a la gente para así poder ellos implementar sus tácticas, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus restricciones. Esa es la única razón, hermanos. Porque si tuvieran, hermanos, tan preocupados por la salud de la gente, ¿por qué no publican todos los días de qué otras cosas la gente muere? Hermanos, Dios está preocupado por todas las muertes, no por una sola clase de muerte. Qué casualidad que este virus vino a poner de relieve que la gente se muere en gran masas cuando el flu, el cáncer, la diabetes, los accidentes, las muertes por atropellamiento, por suicidio, qué sé yo, son más de las que se mueren hermanos, por COVID-19. Ser realista no es ser insensible. No le estoy diciendo es porque no pienso que la gente que pierde un familiar, hermanos, no sufre, no le duele. Pero si yo me voy a hacer un drama de esas muertes, hermanos, me olvida de las demás. ¿Cuándo usted pudo tanta atención en el televisor cuando la gente se estaba muriendo de cáncer? ¿Cuándo? Porque los medios de comunicación no les interesaba eso, no estaban publicando, no vendía eso. Pero hoy usted sabe que todas las plataformas de información se dedican a vender información falsa. Mire, me sorprendió, y esto le digo yo con mucha sinceridad, no sé si esto no es verdad o no es verdad, pero se ha publicado un artículo donde dice, hermanos, que el 0.002% de la población de California, hermanos, ha sido contagiada con el virus del COVID-19. O sea, de 30 millones de personas, hermanos, el 0.02%. Quiere decir que 0.8% no está contagiado. Y de ese 0.02%, solamente el 25% de esas personas mueren, hermanos. O sea que en cuestión de números, hermanos, están dando una mala información. Están diciendo que se está muriendo todo el mundo cuando no es verdad. Es una información de doble estándar, hermano. Publican una cosa más que la otra. Dramatizan una cosa más que la otra. Ahora se hacen comerciales de la gente muriendo, hermanos. ¿Y sabe qué? Eso es para mí. ¿Eso es propaganda? ¿Cuándo vio usted en la televisión, hermanos, una gente enfocando la cámara diciendo en un comercial, mira cómo se muere la gente de cáncer, mira cómo se queda sin cabeza, mira cómo sin cabello, mira cómo se queda su cuerpo? ¿Lo ha visto? ¿Sabe por qué no lo hacían antes? Porque no vendían. Eso no es lo que el gobierno, lo que la sociedad, lo que el mundo quiere propagar. No es eso, hermanos. No es eso. No entendemos que este mundo está bajo el maligno, hermanos. Eso es lo que dijo el Señor. Del mundo, del gobierno, no espere mucho, hermanos. No espere mucho. Y menos cuando los medios de comunicación empiezan a tomar cierta inclinación, cierto partido. Pero el creyente, hermano, no puede irse por doble estándar de información. Se informa de las muertes, pero no de las vidas. Qué curioso. Yo veo en la televisión, hermano, que la gente dice, han muerto 160,000, 110,000, 15,000. ¿Cómo no dicen, están vivos todavía 30 millones de personas? Están vivos 250 millones de personas. Todas ellas, la mayoría sanas. Todas ellas, la mayoría necesitan trabajar en su salud. No dicen eso, hermanos. Es que ese no es el propósito, hermanos. Ya le dije al principio, hermanos, oír al gobierno, a la sociedad, hermanos, es empezar a caer en una alarma, en un pánico, en un problema, hermanos, emocional. Nosotros debemos de recoger la información que no apela a un doble estándar. Hay más gente viva que muerta, hermano. Hay más gente que está sin el virus que con el virus. Y eso debe de informarse para animar a la gente, no para asustarla, no para asustarla. Por último, para terminar, cuando nosotros escuchamos más la voz del gobierno
de la opinión pública, hermanos, comenzamos a apoyar ordenanzas o restricciones de personas que están en una posición abierta a la fe que nos profesamos. En otras palabras, nos hacemos amigos de los enemigos. Nos hacemos enemigos de los enemigos, hermanos. Y en este tiempo, como en el tiempo de Jesús, la gente estaba dispuesta a aliarse con sus propios enemigos espirituales. Si no están de acuerdo con cierto sector de la población, especialmente el sector cristiano, actúan como en la sociedad de tiempo de Jesús. ¿Sabe qué hicieron los judíos cuando le dijo Pilato, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Saben a quién pidieron, hermanos? A un criminal, a uno que estaba en abierta desobediencia con Dios y con el pueblo. Cuando Pilato les dijo, este es su rey, ellos, ¿qué sabe qué dijeron? Hablando de César, ¿sabes qué dijeron? Perdón, hablando de Jesús, ¿sabe qué dijeron ellos? No, nuestro rey es César. Aunque César era el que los tenía de esa manera, subyugados. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por la opinión pública, normalmente empezamos a apoyar incluso a gente que va en contra de nuestra fe. Nos volvemos enemigos de los cristianos y amigos del mundo. ¿Y sabe qué? Hay una advertencia seria para eso, para nosotros, hermanos. El apóstol Santiago, quiero terminar con esto. El apóstol Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5, dice esto. Y eso quizá también es un buen versículo que usted debe de subrayar. Mire lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una pregunta retórica, hermanos, que solamente tiene una respuesta. Sí sabemos, hermano. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este versículo no está ahí por casualidad, hermanos. Es una advertencia porque nosotros sabemos que es muy fácil aliarse incluso con los enemigos de nuestra propia fe, con los enemigos de nuestro propio Dios. Me sorprende la cantidad, hermanos, de cristianos y católicos que apoyan gobiernos, que apoyan, hermanos, canales, que apoyan movimientos, que apoyan, hermanos, sectores de la población que están en abierta oposición a Dios y a su palabra y al cristianismo. En abierta oposición, pero solo porque los benefician de alguna manera. Esa no debe ser nuestra posición, hermanos. No que debemos buscar los beneficios de alguien, hermanos, porque ese no debe de ser nuestra motivación. Pero cuando nosotros escuchamos más al gobierno, a las autoridades, hermanos, al mundo, a la opinión pública, tarde o temprano, hermanos, cedemos y apoyamos personas, movimientos, grupos, hermanos, que incluso van en contra de nuestra fe. Y qué triste, hermanos. Mire cuántos cristianos apoyan a gobernadores y todos que están en abierta desobediencia con Dios, apoyando el aborto, el matrimonio de un mismo género, apoyando la legalización de la marihuana y de otras drogas. O sea, nos hacemos aliados de ellos, hermanos. No debe de ser así. No debe de ser así. Debemos seguir lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Escuche bien, estamos en una guerra espiritual y esta guerra no se va a acabar. Pero lo que sí le puedo decir, hermanos, es que usted tiene que vivir bajo las mismas normas y principios del apóstol Pablo. Él dijo esto en una de sus cartas. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién va a tratar de usted de agradar? ¿Con quién usted se va a aliar, hermanos? ¿Con el mundo? ¿Con la opinión pública? ¿Con los expertos? Por cierto, quiero decirle, ¿quiere un experto que le puede decir realmente la información? ¿Quiere un experto? Este experto, hermanos, es el médico de médicos, el doctor de doctores, el rey o el gobernante de todos los gobernantes, la autoridad de todas las autoridades, hermanos, el sabio de todos los sabios, el perfecto de todos los perfectos, el poderoso de todos los poderosos.
¿Quiere un experto como ese? Usted sabe quién es. Amén. Usted sabe quién es. Entonces, siga sus instrucciones y le aseguro que usted va a estar bien. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Sabemos que vivir en un mundo tan hostil, Señor, tan enemigo, Señor, de la fe y de la palabra de Dios, Señor, es muy difícil. Pero, Padre, no queremos, Señor, cometer el error de llevarnos por la opinión pública, por lo que nos dicen los gobiernos, Señor, sino, Padre, ayúdanos a guiarnos solamente por lo que tu palabra dice. Podría, Señor, ser una posición radical, una posición, Señor, exagerada, pero, Señor, nosotros nunca vamos a perder una batalla si nosotros nos aliamos contigo. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a ser sensatos, a ser prudentes, Señor, y que todo lo que decidamos, Padre, no sea la opinión de otros, sino lo que tu palabra dice, lo que nos guía. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra. Ella es la que nos puede guiar e iluminar, Señor. Ayúdanos, Padre, a abrazarla y a guardarla en nuestro corazón de tal manera que podamos, Señor, vivir en fe y vivir, Señor, predicando lo que dice tu palabra y nada más que ella, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición el resto de la tarde, en el nombre